Hola, hoy te enseñaré a realizar tu propio podcast. Sabemos que un podcast es un archivo de audio digital con una serie de contenidos grabados en audio y que son transmitidos en la web. Estos pueden ser grabados con diferentes formatos, como por ejemplo pueden ser entrevistas o un conversatorio sobre algún tema en específico. Dentro de los aspectos pedagógicos van a estar las características de nuestra clase, sus intereses, sus competencias, las motivaciones que ellos tengan y sobre todo los objetivos que nosotros queramos alcanzar con la realización de este podcast hacia ellos. Ahora sí, vamos a ver punto por punto los que necesitamos nosotros para hacer nosotros un podcast, que aunque parezca muy complicado, es más sencillo de lo que parece. Para empezar, la planificación de mi podcast. Principalmente vamos a ver la audiencia. ¿A qué edades está dirigido el podcast que nosotros estamos realizando? ¿De dónde son? ¿Y qué intereses van a tener esas personas? Los participantes que van a estar en mi podcast, el formato que yo le voy a dar a él mismo, puede ser ya sea un libro auditivo, un programa de entrevistas, alguna ponencia, en este caso si va a ser un podcast educativo, un instructivo o un podcast desarrollado por los alumnos. Sobre todo y muy importante, el guión. Dentro del guión nosotros vamos a plantear principalmente también la duración. Hay podcasts que pueden durar desde 30 minutos a incluso 3 horas, 1 hora. El lenguaje que yo voy a usar y sobre todo dentro del guión tienen que estar planteados nuestros objetivos. Y también, claro que sí, el contenido de nuestro tema, que ese incluso es el segundo punto. ¿Qué tema voy a elegir correspondiente a lo que yo vaya a querer hablar? Eso va a estar plasmado en mi guión que posteriormente se va a ver reflejado en mi podcast. Y esto nos está llevando al tercer punto, la grabación. Dentro de la grabación tenemos que tener en cuenta el ambiente. Buscar un momento o un lugar en el que no existan muchos ruidos externos que puedan interferir en la realización de mi audio y sobre todo buscar un buen tono de voz, hablar de manera fuerte y clara para que las demás personas puedan entender lo que yo estoy diciendo. Una vez grabado nuestro podcast, nos vamos a ir al siguiente punto, que es la edición, donde nosotros vamos a revisar nuestro resultado. Vamos a revisar el audio, que sea claro, que sea fuerte, que sea limpio. También vamos a revisar nuestro guión, que cumpla con todos los aspectos que nosotros queramos cubrir. En dado caso que nosotros queramos como agregarle alguna música muy lenta, muy bajita, nada más como para que esté de fondo tal vez, o si queremos abrir nuestro podcast con alguna música, también en ese momento lo podemos agregar. O si queremos agregar también algunos efectos de sonidos, de expresión, de narración, o que igual para ambientar simplemente nuestro podcast y nuestro contenido. Una vez editado nuestro audio, nos iremos al siguiente punto, que es generar el archivo de audio. Existen diferentes formatos en el cual nosotros podemos generar este archivo, pero se recomienda y el más usado es el formato MP3. Una vez generado nuestro archivo de audio, lo vamos a subir a cualquier plataforma de nuestro interés. Puede ser Spotify, puede ser YouTube, puede ser App Store. Existe una aplicación llamada Apple Podcast o en Play Store, se llama Google Podcast, donde nosotros podemos subir nuestro archivo e incluso poder escuchar el de alguien más. Y ya para finalizar, proporcionaremos el URL y las instrucciones a nuestro público que queramos nosotros escuche nuestro podcast, se interese en él y claro, nos dé algún comentario sobre el mismo. Y listo, con esto ustedes ya podrán realizar su propio podcast desde la comodidad de su hogar, sin la necesidad de tal vez un estudio carísimo, sin tanto presupuesto, simplemente con su celular a la mano, con alguna aplicación de edición que puede ser descargada en el celular o en la computadora. A continuación, nosotros hicimos nuestro propio podcast basándonos en cada uno de estos puntos